Ministerios Ebenecer, Casa de Restauración Familiar, Richmond, Virginia, te da la bienvenida a esta transmisión en vivo. Bienvenidos. De una situación adversa. Entonces, cuando nosotros hablamos del apoyo para que logremos entender hacia dónde nos quiere llevar Dios, estamos hablando de aquello que nos va a auxiliar, como el buen samaritano fue un punto de apoyo en aquel hombre que lo habían dejado medio muerto. Porque dice que pasó el sacerdote levita, mi hermano, usted ya conoce la historia, y cuando pasaron estos dos personajes, ninguno lo ayudó. Entonces el que vino a ser un punto de apoyo para él fue el buen samaritano, que ese hombre en ese momento, mi hermano, extendió la mano donde nadie la quiso extender. Cuando crucifican a Jesús, hay un hombre, mi hermano, José de Arimatea, que fue el punto de apoyo. Porque viene mi hermano, y cuando usted conoce la historia, cuando Jesús más lo necesitó, pues participó este hombre. Y así nosotros podemos ver en la Biblia, mi hermano, circunstancias donde alguien está pasando una situación difícil, como la viuda de Sarepta. Cuando está la viuda de Sarepta, Elías vino a ser un punto de apoyo, porque ella pensó que se iba a morir por lo que le estaba pasando. En el caso de Ruth, mi hermano, podemos ver que Noemí, y dése cuenta algo bien precioso, que Noemí, aunque decía que estaba amargada, pero fue un punto de apoyo, aún estando amargada. O sea que no es la condición en la que estamos, sino que Dios ve en nosotros. José vino a ser un punto de apoyo para sus hermanos, porque había una gran hambre, mi hermano, y ellos estaban ya padeciendo una situación difícil, pero Dios lo había puesto, mi hermano, en Egipto para preservarles la vida. Entonces él vino a ser un punto de apoyo. Y así en tu vida Dios va a poner puntos de apoyo en un momento que tú sientas que no puedes caminar. Y si usted puede ver aquí la imagen, mi hermano, usted va a ver a un hombre, mi hermano, que el Señor lo está levantando, y en el suelo, en el fuego que usted mira, hay unas letras, mi hermano, que nos está hablando de la Escritura. Porque cuando viene el enemigo y va a tentar a Jesús, viene y le dice Jesús, escrito está, escrito está. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Mi punto de apoyo no es las palabras que tú me estás ofreciendo. Porque Satanás, que Dios lo reprenda, le estaba ofreciendo una salida fácil para los problemas. Muchas veces el enemigo te va a presentar salidas fáciles. Le voy a poner un ejemplo, y solo le voy a poner un ejemplo. Viene alguien que está en una situación económica fuerte, y el enemigo le puede poner, mi hermano, una billetera ahí en un lugar, o le puede decir, ¿sabes qué? Roba. Entonces, le está poniendo un punto de apoyo, pero equivocado. En cambio, si nosotros confiamos en el Señor, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y comienza a ver para todos lados, ya no, mi socorro viene del Señor. Entonces nuestro punto de apoyo es el Señor. Y ¿sabe qué es lo precioso? Que cuando Jesús es llevado al cielo, viene y les dice, yo no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar al Consolador. Entonces siempre en medio de un problema, en medio de una dificultad, va a haber un consuelo de parte de Dios. Aquí en la imagen usted también puede ver que está tipificando a Elías, mi hermano, que el Señor se lo lleva. Y también podemos ver una barca, mi hermano, que nos habla de Pedro. Pedro se encuentra en medio de una gran tormenta, así como se encontraban todos los discípulos, mi hermano, y el punto de apoyo fue Jesús. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? De que cuando usted lee Marcos, algo bien tremendo que me llama la atención, que dice que antes de que se dé esa tormenta donde está Pedro y los discípulos, dice que después de que hubo la multiplicación de los panes, mi hermano, dice que Jesús los forzó. Usted lo puede leer en Marcos. Jesús los forzó a que entraran en la barca. O sea, los metió, no fue aquello que si quieren o no quieren entrar. Hay problemas, hay dificultades que Dios las va a permitir para ver qué es la actitud que tú y yo vamos a tomar en medio de los problemas. Entonces los forza que te metan. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús sabía que iba a haber tormenta? ¿Verdad que sí? Jesús todo lo sabe. Entonces Dios todo lo sabe. Entonces Él sabía que había haber tormenta. Entonces los mete dentro de la barca. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Aquí le tengo el pasaje para que usted lo pueda leer. Es que mire, me llama bastante la atención porque dice que Él los mete a la barca, pero a la vez de que Él los mete a la barca, Él desde lejos los está observando. Aquí está. Mire lo que dice. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar
y él solo en la tierra. Dese cuenta cómo el pasaje nos está enfocando dos ambientes. Está la barca, están todos los discípulos ahí en la barca en medio de la tormenta, y Jesús se encuentra solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga. O sea que él los estaba observando. Ellos están en medio de la tormenta, están remando y él los está viendo. Mire cómo sigue. Porque el viento les era contrario. Y luego dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. Ahora, no sé si alguien me busca el versículo anterior, el versículo 45 o el 46. Porque dice mi hermano que él los mete en la barca, se va a orar cuando comienza a atardecer. O sea que nos está hablando cuando comienza la primer vigilia. Cuando el que lo tenga, por favor, me levanta la mano si le dan el micrófono. Entonces, cuando comienza, mi hermano, la primer vigilia, él se va a orar. Pero no llega hasta la cuarta vigilia. No sé si alguien lo tiene, ninguno lo tiene. ¿Lo tenés? Entonces, cuando llega la cuarta vigilia, mi hermano, dice que entonces se les aparece. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que dice que llega, pero él no pensaba quedarse. Él pensaba seguir de largo. Y entonces, mi hermano, cuando él viene y piensa seguir de largo, ve a los discípulos y cuando los ve, se detiene. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que se detuviera? Lo que estaba en el corazón de ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos, mi hermano, de la cuarta vigilia, me llama la atención. No sé si lo encontraste, hijito. ¿No? ¿Alguien encontró? Allá, el hermano Alejandra lo tienen allá atrás. Entonces, cuando los encuentra, mi hermano, lo tremendo es de que él se detiene. Él ya no continúa, él se detiene. Marcos sería 6:45. Entonces, se detiene. Ahora, ¿ya lo tienes? ¿El 45? Sí, lee el 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ok, para ahí un momento. Hizo a sus discípulos, lo que le decía, que entraran a la barca. No fue que entraran ellos voluntariamente. Él los metió, pero él no entró. Ok, ¿sigue? E ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ok, dése cuenta. Él los hace que entren a la barca y él se queda despidiendo a la multitud. Ok, sigue ahora. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Óigame, entonces, dése cuenta, ellos se meten en la barca y el Señor se va a orar, pero nunca los perdió de vista. Sigue, porque ahorita lo va a decir. Sigue. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Ok, para un momento. Al venir la noche, ok, la primera vigilia, la barca estaba en medio del mar. ¿Quiénes han estado enfrente en el mar? ¿Quiénes han ido al mar? Ninguno. Wow. ¿Y el mar es chiquito? No. Y dice que está en medio del mar y él los está viendo. Dese cuenta, él los está viendo. Y él está en un monte, porque dice que él subió al monte y desde el monte los está viendo. Ok, sigue. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Oiga, entonces viene, los está orando. Está viendo lo que están sucediendo. Ahora, mire, ahí es donde me interesa. Lee. Cerca de la cuarta vigilia de la noche. Perdona. Perdón. No, tú perdona. Entonces, dice que cuando los despidió al comenzar a atardecer, primer vigilia, pero no se les manifiesta hasta la cuarta vigilia. Y la primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde, de 6 a 9. La segunda vigilia de 9 a 12. La tercera vigilia de 2 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a las 6. O sea que Jesús pasó por horas viéndolos. Él orando y los estaba viendo. Y dice que ellos estaban remando. Ellos estaban intentando. Remar es que estaban intentando. Ellos no se cruzaron de brazos. Ellos estaban intentando. Ellos no sabían que Jesús estaba viéndolos. Ahora, los que son papás me van a entender. Si usted mira a su hijo en problemas, ¿lo va a dejar? ¿A que no? Y ahí está, y ellos vieron dificultad. Y ellos estaban remando. Recuerde que iban pescadores, ahí no iba cualquier persona. Ellos estaban afligidos. Lo que estaba pasando ahí es que ellos estaban preocupados que se iban a morir. Ellos pensaban que se iban a morir. Y comenzaron a tratar de remar y no podían. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. O sea que ellos querían salir y el mar, el viento los empujaba más hacia adentro, más hacia adentro, más hacia adentro. Aunque ellos estaban tratando de remar. Y yo lo entiendo porque he ido a pescar. Sé cómo funciona eso.
Entonces ellos estaban intentando y el Señor va de verlos. Ok, sigue. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. ¿Cómo está eso? Los estuvo viendo. Cerca de la cuarta vigilia llega, pero no pensaba quedarse con ellos. Se pensaba adelantar. ¿Por qué Jesús estaba actuando de esa manera? Porque en ese momento, mi hermano, y para esto tenemos que, ahí sí que abrir nuestros ojos espirituales. En el mar estaba oscuro. Ahí no había luz. Los que han ido al mar y al mero mar se dan cuenta que de noche es oscuro. Entonces, él estaba caminando en medio de la oscuridad y iba a pasar a la par de ellos. Y la intención era no verlos. ¿Cómo hace usted para ver en la oscuridad? Tiene que tener luz. Si no, no lo puede ver. Y para eso nos vamos a tener un momento. La Biblia nos habla a nosotros que hay 10 vírgenes. Y dice que cerca de la medianoche se oyó un clamor que dijo: ahí viene el novio, ahí viene el esposo. Entonces el doble aceite, porque ahí es donde dice que las que tenían doble aceite entraron a las bodas. Entonces cuando se manifieste el Señor se va a necesitar el doble aceite. Solo los que tengan el doble aceite, porque ese aceite era para encender las lámparas. El aceite extra es para caminar en el tiempo de tribulación, en el tiempo de problemas. Entonces el Señor iba a pasar de lejos. No se iba a detener, pero como ellos tenían lámpara, lo pudieron ver. Entonces, mi hermano, cuando vienen los problemas, cuando vienen dificultades, si tú tienes lámpara del Espíritu, tú vas a lograr entender lo que está sucediendo. Y no vas a dejar que Jesús pase, lo vas a detener. Y cuando tú detienes a Jesús, pasa un milagro. Porque nosotros vemos, mi hermano, a Jacob, cuando Jacob dice que está con el ángel y el ángel le dice: suéltame que está amaneciendo. Pero él no lo soltó porque él sabía con quién estaba. Y le dijo: yo no te suelto hasta que tú me bendigas. Entonces, los problemas, las dificultades que puedan venir a tu vida son una oportunidad para que salgas de los problemas que estás viviendo. Siga, yo creo que ya te voy, ¿verdad? Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ok, para ahí. Dese cuenta que la revelación es progresiva. Porque al principio no lo lograron ver. ¿Ellos conocían a Jesús, sí o no? Sí lo conocían. Pero al principio pensaban que era un fantasma. Sus ojos no estaban, mi hermano, claros. Se recuerda de aquel hombre que está en el estanque. Mi hermano, cuando el Señor lo manda al estanque que se lave, dice que cuando se lavó, mi hermano, que el Señor le untó con lodo y se lavó, viene y dice que miraba a los hombres, pero no los conocía, los miraba como árboles. ¿Por qué? Porque la revelación no había venido completamente. Entonces viene Dios y comienza a trabajar en nuestras vidas. Pero ¿en qué momento comienza a trabajar? En medio de la dificultad. Gracias, Alejandra. En medio de la dificultad, en medio de los problemas, el Señor comienza a trabajar y nos comienza a subir de nivel. Le voy a poner otro ejemplo. Viene Moisés, mi hermano, tuvo que pelear contra su propia naturaleza, porque él decía que era un hombre tardo para hablar. Pero Dios comienza a trabajar con él de una manera, mi hermano, donde él venció sus temores. Y cuando él logró vencer sus temores, entonces vino a ser un vaso útil en las manos de Dios. Cuando tú vences tus temores, entonces tú estás apto para que Dios te use. No te estoy hablando de perfección, te estoy hablando de vencer los temores. Pero viene Moisés y comienza a subir al monte. Pero al principio, mi hermano, cuando se acerca a la zarza, él no sabía dónde estaba. Dice que al principio él se acercó por curiosidad. Y cuando está enfrente de la zarza, le dice el Señor: quítate el calzado porque el lugar donde estás es un lugar santo. Él no lo sabía todavía, se lo estaban revelando. Entonces de ahí entra el pasaje: antes de oídos te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros conocemos al Señor solo de oídos, mi hermano, no estamos cimentados en la fe todavía. Nos gusta el mensaje, recibimos la palabra, qué bonito, pero no le hemos encontrado, mi hermano, la esencia. Pero cuando ya nosotros, mi hermano, le comenzamos a ver, ¿sabe cómo es esto? Mire, es que por eso el Señor dejó instituido el matrimonio. Porque una pareja al principio no se conocen, se gustan, pero no se conocen. ¿Sí o no?
La mayor parte, cuando se enamoran de lo físico. Miran a la muchacha y se enamoran. Le comenzó a gustar. Miran sus actitudes, su comportamiento y se le comenzó a gustar. Pero todavía no le conocen el carácter. Ya se fueron las sonrisas, ¿no? Todavía no conocen la forma en que piensa, la forma en que actúa. Porque nadie, mi hermano, de primas a primeras se va a dar a conocer cómo es. Principalmente si le interesa. Entonces espera que se enamore. Pero ¿cómo se va enamorando? Con sus actitudes, con su comportamiento. Y ya cuando está bien enamorado y está bien enamorada, ya no importa que se manifieste cómo es, porque ya está enamorado, ya no se va a ir. Amén. Pero si se manifiesta al principio, si de primas a primeras usted la comienza a piropear o lo comienza a piropear y se le manifiesta el carácter que tiene, ahí mismo se va. Y dice, no, aquí salgo corriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene en el Evangelio, al principio le conocemos al Señor de oídas. Me gusta, siento bonito en mi corazón, el Espíritu Santo nos comienza a ministrar. ¿Sabe por qué le digo esto? Y porque le estoy hablando del punto de apoyo. Porque el tema de hoy es ¿en qué estás apoyado tú? Si tú tienes un cimiento sólido, vengan los problemas, vengan las dificultades, no te va a mover nada. Por eso dice que cada quien mire cómo sobreedifica. Y a Pedro le dijo, tú eres una piedra. Dios nos está pidiendo que tengamos solidez. Cuando usted, mi hermano, usted está caminando, ¿usted se va a parar en medio de una tierra que se mueve? ¿A que no? Si usted mira que vienen las olas del mar y vienen fuerte, hay arena y hay piedras. ¿En dónde se va a poner usted? En las piedras, la arena. Fíjense que el otro día que estábamos con mi nieta en el mar, nos sentamos y comenzamos a echar arena, ¿va? A hacer al agujero, la costumbre que uno hace, pone toda la arena alrededor. Mi hermano y a mí me llamó la atención porque yo ponía arena y ponía arena y ponía arena, ya llevaba así la arena encima de los piecitos de ella, y venía la ola y sacaba todo y dejaba sin nada. Volví a hacer otra vez yo, mi hermano, y volví a sacar todo. ¿Y sabe qué pasaba? Que cada vez donde yo estaba se comenzaba a hacer un hoyo. Volví a agarrar arena y volví a llevársela y se iba haciendo el hoyo más grande. O sea que la arena estaba haciendo que me empezara a hundir. Pero si uno está en una piedra, no le pasa igual. Lo mismo es nuestro caminar en el Evangelio. Si nuestro apoyo, mi hermano, nuestro sostén no está firme, si nuestra fe no es una fe sólida, cualquier problema nos va a mover. Cualquier dificultad, mi hermano, nos va a mover. Por eso mire que el matrimonio, los jóvenes cuando se casan, mi hermano, o cuando deciden casarse, tienen que saber que les va a ir mal al principio. Amén. Aunque no diga amén, les va a ir mal al principio. ¿Por qué? Porque después de que pase la luna de miel se va a manifestar quién es. Hasta que llegue la luna de miel, mi hermano, todo bonito. Pero ya después ya vienen las situaciones. Ya cuando nacen los hijos, más todavía. Y sabe que hay un error que se comete, porque cuando nacen los hijos es cuando más debería enamorarse de su esposo y de su esposa. ¿Y qué es lo que muchos hacen o hacemos? Es de que nos enfocamos en los hijos y dejamos a un lado a la que nos dio los hijos o al que nos dio los hijos. Y nos comenzamos a enfocar en los hijos. Y perdemos la parte central que es tu esposo o tu esposa. Y la palabra nos habla a nosotros en el Apocalipsis y le dice, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fue un abandono voluntario. Entonces no se trata de cómo usted comenzó, sino cómo usted termina. Porque usted, por ejemplo, si vemos en el caso de Ruth, mi hermano, comenzó insegura, pero siguiendo a Noemí. Pero después vemos la estabilidad que Dios le dio. Pero en el camino se quedó órfana. ¿Por qué? Porque su apoyo ya no lo tenía, mi hermano, en lo que Dios quería hacer. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Porque Pedro lo dijo, y aquí es donde entramos al tema. Si eres tú, esa es la palabra clave. Si eres tú, en otras palabras está diciendo, si no eres tú, yo no quiero nada. Yo no quiero nada sobrenatural si no viene de Dios. Yo no quiero ninguna abundancia si no viene de Dios. Yo no quiero estar feliz si lo que tengo no viene de Dios. Yo lo que quiero, aunque sea un platito de lentejas, pero que venga de parte de Dios.
Si eres tú, manda. No solo le dijo, llámame, no. Mandar es tener autoridad. Cuando le dice, no, es que solo di la palabra, está hablando de autoridad. Y ahí es donde me llama la atención, porque cuando uno comienza a leer Génesis 1:1 a Génesis, mi hermano, capítulo 2, versículo 3, está hablando Dios. Y nosotros muchas veces no nos ponemos a ver los detalles. Pero de Génesis 1:1 a Génesis 2:3 está hablando Dios. Y Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y fue hecho, y dijo Dios, y así fue. Entonces está diciendo que en esa faceta es una orden la que se está dando. Ahí no está interviniendo con sus manos, ahí solo está decretando, sea la luz, y fue la luz, sea el primer día, fue el primer día, sea el segundo día, está decretando. Pero en Génesis 2:4 cambia. Y usted comienza a leer su Biblia, se da cuenta, porque muchas veces no ponemos atención. Génesis 2:4 dice Jehová Dios. Ya no es solo Dios, ya dice Jehová Dios. Ya está hablando, mi hermano, de que está participando Jehová y está participando Dios. Pero eso sigue hasta el capítulo número 3, versículo, mi hermano, 23. Porque de ahí cuando el hombre falla, porque cuando están en el huerto, todo el trabajo dentro del huerto, y me va a entender por qué le estoy mencionando esto. El proceso de creación es Dios. El proceso de formación es el Padre y el Hijo. Están los dos, están en el huerto. Y el último momento donde habla de Jehová Dios es cuando Dios dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Pero por qué? Porque hubo contaminación, no por crecimiento natural. Entonces corremos un peligro. Podemos llegar a adquirir un conocimiento, pero que no venga de Dios, sino que esté contaminado. Y ahí viene lo delicado. Porque el enemigo también sabe doctrina. El enemigo con la doctrina atacó a Jesús. Y lo llevó al monte, ¿se recuerda? Lo llevó al pináculo del monte, le ofreció todos los reinos. Con la doctrina. Entonces, el enemigo, que Dios lo reprenda, al que está buscando, no lo va a atacar con dulcitos. Al que está buscando, lo va a atacar con comida sólida. Y se le lanzó con Jesús. Y dice que estuvo 40 días. Después de 40 días, dice que estuvo ahí, mi hermano, el enemigo, continuamente. Y le ofreció que se postre. Le dijo, si postras te doy todo. Mi hermano, a Jesús, no era cualquier persona. Significa que el peligro que usted y yo corremos mientras más buscamos de Dios es más delicado. Porque el enemigo, que Dios lo reprenda, con la palabra nos puede torcer. Entonces, están en el huerto. Recuerde que en el huerto ya es formación. Porque dice que agarró al hombre, lo formó, le dio, el hombre no tuvo que hacer nada, le pusieron un jardín, le pusieron un huerto, le pusieron toda la provisión. ¿Sí o no? Ahí el hombre trabajaba, cuidaba el huerto, y la mujer, mi hermano, estaba tranquila ahí, tranquilos los dos. Estaban disfrutando. ¿Por qué? Porque Jehová Dios, oiga lo que dice, Jehová Dios, y si lee su Biblia, ahí le aparece. Jehová Dios era el que tenía esa relación con él. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando dice, mi Padre y yo, uno solo somos. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces nosotros debemos de aprender con quién que estamos tratando. Voy a decir algo. Muchas veces hablamos y no nos damos cuenta de lo que decimos. Le voy a poner el ejemplo, están casados o estamos casados. Decimos mi esposo, mi esposa. En otras ocasiones solo dicen mi mujer, mi marido. Y en otras ocasiones dan el nombre. José, Jenny. Y no nos damos cuenta que nuestro cerebro está pensando diferente a lo que nuestra boca está hablando. Amén. Pues lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. De acuerdo como nosotros estemos, así va a ser el diálogo que vamos a tener con Él. Entonces, el diálogo que el hombre tenía, que se perdió, el diálogo que el hombre tenía en el huerto era con el Padre y el Hijo fusionados. Y el Señor me dio un ejemplo bien bonito. Y se le voy a poner, me llama mi hijo y me dice, me ayudas a decorar una pared.
Pero mire cómo me habló. Me ayudas a decorar una pared para tu otra nieta. Porque le cuento que ya tenemos otra nieta en camino, gracias a Dios. Entonces, ¿me ayudas a decorar la pared? Él no me dijo, hazme la pared. Él me dijo, me ayudas. Y los que tienen sus hijos saben que qué bonito es hacer las cosas juntos. No es lo mismo que cocine la mamá a que cocine la mamá y la hija juntas. Y no es porque una no sepa, es la comunión que se da en ese momento. No es lo mismo que el papá esté cortando la grama a que el hijo le esté ayudando y que estén los dos ahí. Mi hermano, porque están haciendo las cosas en comunión. Hay una armonía. Se está ejecutando algo en una armonía. Entonces lo que está sucediendo en el huerto es que el padre y el hijo, mi hermano, ya se recuerde, antes del huerto el padre formó todo. Ahora en el huerto le comienzan a dar forma. Le comienzan a dar forma a lo que ya estaba. Pero cuando el hombre peca, entonces viene Dios y dice, yo no voy a contender para siempre con el hombre. ¿Sabes qué? Lo voy a sacar del huerto. Lo voy a sacar del huerto. Porque ahora ya vinieron, quieren ser como Dios, los voy a sacar del huerto. Y es la última vez que se menciona como Jehová Dios. Porque en el capítulo número 4, versículo número 1, dice, y la mujer concibió y dio a luz un varón cuando nace Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he tenido hijo. Ya no es Jehová Dios. Ahí ya cambió. Ahora, ¿a dónde lo quiere llevar? Porque no lo quiero confundir. Viene Jesús y toma cuerpo humano. Y lo conocieron como Jesús. Cuando está como Jesús, lo están conociendo a un nivel tierra. Pero cuando lo crucifican y resucita, ya no resucita como Jesús, sino que resucita como Jesucristo. Y ya no lo conocen, porque viene María y lo va a buscar. Y cuando María lo va a buscar, dice, ¿dónde pusieron a mi maestro? Porque dice que pensó que era el hortelano. María había caminado cerca de Jesús, pero ahora no lo conocía. Había cambiado. Ahora lo llevo a la práctica. Conforme tú vas buscando de Dios, tu rostro va cambiando. Conforme tú te vas llenando de la presencia de Dios, tu naturaleza humana va cambiando. Tu forma de pensar, tu forma de actuar, cómo tú te vas a mover en medio de una dificultad, en medio de un problema. Entonces, mi hermano, cuando es Jesucristo, es Jesús el Cristo. Eso es lo que quiere decir, Jesús el Cristo. Ya está en otro nivel. No es lo mismo cuando tú llegas al evangelio que cuando ya te ungen estando en el evangelio. Viene David, pues estoy hablando del punto de apoyo. Viene David y era despreciado. Dice que su propio papá lo despreciaba, sus propios hermanos lo despreciaban. ¿Cuándo cambia la vida de David? Cuando llega el profeta Samuel y lo unge. Y cuando lo unge, en ese momento David no fue rey, pero ya tenía la delegación. Ya lo habían subido de nivel. Y ahí comenzó a crecer ya él. Mi hermano, ahí ya no influía lo que pensaba su papá, lo que pensaba su mamá. Ahora David estaba en otro nivel, lo habían ascendido. Lo vemos en José. José, sus propios hermanos lo habían vendido. No es hasta el momento que el faraón lo llama cuando él perdona a sus hermanos. Durante todo el tiempo anterior, él llevaba ese dolor. Entonces, cuando tú no puedes perdonar, tú todavía estás preso. Se acabaron los amenes. Cuando no podemos perdonar, estamos presos. Es hasta que nos sacan. Y dice que desde cuando lo sacaron, lo primero que le hicieron fue que se rasurara. Cambió su aspecto. Cambió su aspecto. ¿Por qué? Porque en el antiguo tiempo no era tanto como ahora, mi hermano, que felicito a los que tienen barba, a los que tienen bigote, los felicito. Pero ahora ustedes lo usan hasta estilo candadito, ¿eh? Pero ustedes lo usan por decoración. Antes no lo usaban por decoración. Mi hermano, usted miraba la gran barbona, mi hermano. Hubieras tenido buen trabajo, Juanito. Y les crecía su pelo y todo. Entonces, cuando quieren visualizar a un preso que ha sido abandonado, si usted lo mira en una película, perdone, le van a poner a alguien todo barbado, con el pelo largo y el pelo todo despeinado.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Viene José y entró en un momento de acomodamiento. Hasta cierto punto él se frustró. ¿Por qué? Porque vio que le había hablado al copero, le había revelado su sueño y el copero le dio una promesa y no la cumplió. Cuando le dijo, ¿sabes qué? Acuérdate de mí cuando te restituyan. Sí, le dijo, yo lo voy a hacer. Entonces, mi hermano, él se apoyó en ese momento en el copero. Pero el copero no hizo nada. Muchas veces tú vas a poner tu confianza en alguien y te va a dar la espalda. Pero eso no significa que el Señor te la está dando. El Señor lo está permitiendo para que tú y yo aprendamos a confiar en Dios solamente. Porque dice, aunque te deje padre y madre, con todo yo te voy a recoger. No lo dejaron parado, lo dejaron tirado. ¿Sí o no? Yo te voy a recoger. Entonces nos está enseñando a aprender a confiar en Dios. Entonces viene José, mi hermano, su corazón frustrado por lo que está pasando, pero a donde me quiero enfocar es que cuando lo mandan a llamar, él se rasura y va, mi hermano, con el faraón. Y en el momento que el faraón le dice, no hay otro hombre más sabio que como José, donde habita el Espíritu de Dios. Dese cuenta, un reconocimiento de alguien del mundo. Y entonces dice, le vamos a depositar la confianza. Lo prediqué el otro día. Usted no le daría la confianza a alguien solo porque hizo algo bueno y no lo conoce. Si vos fueras una persona de dinero, amén, decir, porque nuestros tesoros están en el cielo. Y yo soy un perfecto desconocido. ¿Vos me dejarías las llaves de tu casa y manejar todas tus finanzas? ¿A qué no? Porque no se va a hacer. Pero como José no tenía que hablar, sino que el testimonio hablaba por él. Cuando el Señor está contigo, mi hermano, Él comienza a hablar por ti. Ya no tienes tú, mi hermano, que venir. Mire, por eso nunca nos andemos defendiendo. Que sea Dios el que nos defienda, hombre. Amén. Si nosotros nos defendemos, la vamos a regar, perdone. La vamos a regar. El que mucho habla, con su boca peca. Dejemos todo que Dios se encargue, mi hermano. ¿Qué importa que piensen lo peor de ti? Lo importante de aquí no es qué es lo que piensan, es lo que Dios sabe. Amén. Porque, mi hermano, el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre, mi hermano, si te miren los amigos del hijo pródigo, solo cuando él tuvo plata anduvieron con él. Cuando él ya no tuvo nada, lo dejaron abandonado. Pero ¿dónde él estaba poniendo su apoyo? En lo económico, porque al principio dijo, dame toda mi herencia. Entonces su apoyo al principio era en económico. Cuando le quitaron lo económico, se dio cuenta entonces que el verdadero apoyo no era eso. El verdadero apoyo era su identidad. Cuando tú logras entender que tu verdadero apoyo es la identidad que Dios te ha dado, no vas a depender de lo que tengas físicamente, sino de lo que llevas dentro. Te pueden quitar todo lo físico, todo lo material, pero lo que llevas dentro nadie te lo puede quitar. Donde tú quieras que vayas, mi hermano, con dinero o sin dinero, eres la misma persona. Pero tienes que tener cuidado que tu apoyo no esté en lo terrenal, porque te va a afectar tu identidad. Agarran a José, mi hermano, y entonces cuando a José lo meten al palacio, en el momento que José entró en ese palacio, le recordaron su sueño. Cómo él brillaba, mi hermano, y cómo sus hermanos venían y se rendían ante él. ¿Por qué? Porque ahora él ya era luz. Cuando estaba en la cárcel no era luz. Cuando estaba en la cárcel estaba en un proceso de formación. Pero si a José desde un principio, mira aquí es el punto de apoyo, si a José desde un principio que lo venden sus hermanos, Dios no permite que la señora Potifara haga lo que hizo y lo meten preso y se lo llevan al palacio, José no hubiera sido el mismo. José aprendió a valorar en medio de las circunstancias adversas. Solo aquel que ha pasado una situación adversa y esa situación lo ha procesado va a poder ayudar a otro. Solo aquel, mi hermano, que está agradecido con la vida va a ayudar a alguien que tiene un espíritu de muerte. Pero si no, no se puede hacer. Entonces el Señor hace procesos y se lo dice a Pedro. Pedro, te han pedido para zarandearte.
Y yo he rogado. Rogar es levantar un clamor. En otras palabras, le estaban diciendo, corres el peligro de fallar con tu corazón. Yo he rogado que tu fe no vaya a faltar. Está diciendo, es posible que tu fe se vaya a debilitar. Es muy posible por todo lo que te va a venir. Y yo he rogado para que no te vaya a faltar. ¿Sabes por qué? Porque el proceso no termina ahí. Cuando tú vuelvas, tú vas a fortalecer a tus hermanos. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener vivencia. La vivencia es la que te da la solvencia. Las experiencias que has vivido y que Dios te ha sacado de ello, te van a servir para poder ayudar a otro. Entonces viene José, le dicen, ¿quién más que en él? Que el Espíritu de Dios está en él. Entonces viene José, mi hermano, y en ese momento cambió su forma de pensar. Antes él pensaba que sus hermanos le tenían envidia, que eran bien malos con él, que no lo querían. Mi hermano había roto todas las fotografías de ellos. Todas las rompió. No quiero saber nada, dijo. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque al verlas me voy a recordar. De ellos no tengo bonitos recuerdos. Pero estaba preso. Cuando tú no puedes ver las cosas que te han sucedido sin que te duelan, estás preso. Y no es hasta que te sacan de la cárcel, cuando ya puedes estar frente a situaciones adversas que sucedieron y ya no te duelen, es cuando ya estás libre. Porque es cuando logras entender los planes y los propósitos de Dios. Es cuando te das cuenta en que estás apoyado. Entonces viene mi hermano y cuando está ahí, mira a sus hermanos, él les dice, no fueron ustedes. Fue permisión de Dios. Usted y yo tendríamos la solvencia para decirle a alguien que nos hizo la vida, palitos, decirle, no te preocupes, Dios lo permitió porque Dios sabía que yo te iba a ser de bendición después. ¿Será que tenemos esa solvencia? Ay, mi hermano. Olvídese, miramos que viene puesta acá y nos cambiamos de calle. Y si va caminando y vamos en carro, le echamos el carro. Pero cuando ya Dios nos da la solvencia, cuando ya Dios nos hace entender por qué suceden las cosas, en qué estamos apoyados. Mire, viene Jesús y lo crucifican. ¿Y sabe qué hace Jesús? Padre, perdónalos. Ahora, ¿por qué pidió perdón? Porque no saben lo que están haciendo. ¿Qué le dijo? Es un espíritu el que está gobernando. Es un espíritu. Cuando la esposa, mi hermano, de Job le dice, ya maldice a Dios y muérete, no es ella la que está hablando. No es ella. ¿Sabe por qué? Porque ella cuando le mataron a los 10 hijos no dijo nada. Ahora, mis hermanas que son mamás, ¿cómo cree que se sintió ella? De un solo, 10 hijos. Se pudo haber amargado. Pero no le reclamó a Job en ese momento, por tu culpa. No le reclamó. Ya fue hasta que mi hermano se dio cuenta que este hombre le venía otra. Mire, solo el que está cimentado, el que tiene su apoyo en las cosas de Dios, logra entender lo que le está pasando a la otra persona. El que no, mi hermano, luego emite su juicio. No, como le dijeron a Pablo. Se salvó del mar, un náufrago, pero una serpiente lo está muriendo. Este huyendo viene de una potestad, y esa potestad, justicia, porque así le llamaban esa potestad, lo está viniendo a sentenciar. Pablo no se preocupó del concepto que tenían los demás. Si tú vives por el concepto de la gente, vas a fracasar. Tú tienes que vivir por lo que Dios piensa. Y si tú estás de pie, es porque Dios te ama. Y si tú estás escuchando esta palabra, es porque Dios tiene planes para tu vida. Porque aunque has pasado situaciones difíciles, has estado tal vez frente a frente con la muerte, tal vez hasta te han encañonado, te han puesto tal vez hasta la pistola, estás acá. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito y ese propósito no se ha cumplido y Dios lo va a realizar. Solo confía en Dios, que Él es fiel y Él cumple sus promesas. Aquí no estás tú ni yo porque el cuate te echó la mano. No, porque Dios, tu apoyo tiene que ser Dios. Y entonces, mi hermano, está Jesús en la cruz y dice, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Perdónalos. Cuando tú tienes la solvencia para perdonar y decirle, Señor, perdónalos, es porque el Señor ha puesto sanidad en tu corazón. Pero cuando tú dices, o yo digo, esta me la van a pagar.
De encontrármelo a solas tengo. Todavía estamos en la cárcel. Estamos en la cárcel. Entonces viene Dios y comienza a formar al hombre. De la nada, de la nada. Había habido un caos. Pero Dios sabía que el hombre había sido, mi hermano, manipulado. Porque ¿sabe cuál es el problema? Las potestades que manipulan. Porque estamos rodeados de un ambiente. Y ese ambiente, si no tenemos cuidado, nos va a manipular. Viene y Eva, amaba a Adán. Sus ojos eran solo para Adán. Era el único que estaba en el huerto, de parte de Dios. Lo amaba. Y la serpiente se mete para meter rencilla solapadamente. Y la forma en la que se metió fue haciéndola creer que podía alcanzar más de lo que ella tenía. Eva ni siquiera vino y llegó con Adán y le dijo, mira, me están ofreciendo esta fruta que dices tú. No, ella comió. Ella comió. A él le llevó hasta después. Entonces, para Eva, Adán no era su autoridad al 100% porque no la respetó. Y fue hasta después. Pero ya la contaminación ya había entrado. Entonces viene que hace Dios, mi hermano. Y fíjese que antes de que me dieran el tiempo, el Señor me hablaba algo en mi corazón. Yo le hago una pregunta. ¿Quiénes saben quién fue Enoc? ¿Alguien? ¿Quiénes saben quién fue Enoc? ¿Se recuerda? El que no vio muerte y que Dios se lo llevó vivo. ¿Se recuerdan? 360 años vivió y se lo llevaron. ¿Se recuerdan? Ahora ya le alumbré el foco. Y dice de que él caminó con Dios y Dios se lo llevó porque él caminó con él. Entonces él fue alguien que dio una estatura específica y se lo llevaron vivo. ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo pusieron a él en el huerto en vez de Adán? Le digo esa pregunta que a mí me hicieron ahí atrás. ¿No hubiera sido más fácil que pusieran a un Enoc en vez de Adán? ¿Y no hubiera fallado? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no pusieron a un Noé? Un varón justo en su generación. ¿Por qué pusieron a Adán? Porque Dios te escogió a ti. ¿Y por qué Dios me escogió a mí? No por perfectos. Tú y yo estamos acá por misericordia. Por misericordia. Aquí nadie es más que nadie. Aquí todos somos hijos delante de Dios con diferentes llamamientos y diferentes funciones, pero somos hijos de Dios. Y cuando nosotros estamos ubicados, mi hermano, en lo que Dios nos llamó, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Cuando un portero abandona su puesto porque mira que el equipo está perdiendo y se va para adelante, está poniendo en riesgo a su equipo. Lo está poniendo en riesgo. La función del portero, aunque no haya movimiento, es estar en la portería. ¿Sí o no, Juanito? Su función es cuidar el marco. A él no lo mandaron a cuidar el media cancha. A él no lo mandaron a cuidar la defensa. A él lo mandaron a cuidar la portería. Su función es que ahí no entren goles. Y si agarramos a un delantero, su función es meter goles. Y lo ponemos de portero. Y agarramos a portero y lo ponemos de delantero, ¿qué vamos a hacer? Estamos corriendo el riesgo de que nos den una buena goleada. Cuando nosotros espiritualmente abandonamos nuestro puesto, corremos un gran peligro. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en qué estamos apoyados. Fíjese de que Josué no lograba entender, mi hermano. Moisés subía al monte, continuamente subía al monte, a él lo dejaban en medio. Y tal vez en algún momento había dicho Josué, Aarón está más cómodo de abajo, no está aguantando hambre, tiene la luz del tabernáculo, toda la gente le está tirando flores. Moisés ahí arriba con Dios y yo aquí en medio del monte. Pero él no sabía que a él lo estaban poniendo porque él en ese momento era un vaso de apoyo y que más adelante lo iban a poner para guiar al pueblo. Entonces cuando tú logras entender en dónde está tu apoyo, en qué te estás sosteniendo. Si alguien se cae al agua y hay un río, hay una corriente, ayúdeme, hay una corriente, alguien se cae en el agua y usted lo quiere rescatar y está la corriente bien fuerte corriendo ahí, ¿usted solo se agacha y le extiende la mano? ¿O qué hace?
¿Ah? Busca algo en que agarrarse. ¿Sí o no? Te va a agarrar algo en que agarrarse para tener un apoyo para poder auxiliar a otro. Porque usted sabe que si la corriente se lo va a llevar, usted está agarrado de acá. Usted se pone de esta forma, se lo lleva a usted. Entonces, para que nosotros podamos ser un vaso de apoyo para otro, tenemos que estar confiando en Dios. No seas sabio en tu propia prudencia, dice la palabra. No podemos, mi hermano. Por eso el problema en María y en Aarón, porque ellos confiaron en su fuerza. ¿Y acaso solo por Moisés ha hablado Dios? Yo estaba hablando por medio de ellos, pero el que subía al monte era Moisés. El que subía al monte era él. Entonces, mire, le voy a poner un ejemplo bien práctico. Usted está trabajando en una compañía X. Aunque usted no quiera a su jefe, pero es el vaso que Dios está usando para que usted tenga para comer. Ah, no, es que este jefe, bien aprovechado. ¿Y entonces por qué trabaja con él? ¿Por qué no se va para otro lado? Ah, porque tengo necesidad. Entonces cállese la boca. O nos callemos la boca. ¿Por qué? Porque por medio, aunque sea un cuerpo, aunque sea un sopilote, aunque sea un gavilán, pero es el vaso que está usando Dios para que tú tengas tu alimento. Y si tú lo bendices, tú estás diciendo, mi apoyo no está puesto en él, mi apoyo está puesto en Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros aprendemos a caminar, mi hermano, por eso mire, viene Pedro y están en medio de la barca. Y cuando se manifiesta Jesús y él le dice, si eres tú, manda que camines sobre el agua. Entonces dice, y Pedro descendió de la barca. Lea la Biblia, así dice. Y Pedro descendió de la barca. Para que te puedan subir tienes que descender. El que se humilla, Dios lo exalta. Si el grano de trigo no cae a tierra y queda solo, no puede llevar fruto. Son los problemas, las dificultades, las adversidades las que Dios va a utilizar para darte el crecimiento. Porque te vas a dar cuenta que en medio de que no ha habido problema, que no ha habido dificultad, que te ha podido detener, que siempre sigues hacia adelante, que siempre sigues hacia adelante. Y por más fuerte que sea el problema, sigues adelante. ¿Por qué? Porque tu socorro viene del Señor. Y Dios nunca va a dar carga que tú no puedas llevar. ¿Por qué Dios permitió que Moisés tuviera ese encuentro con el egipcio y ese encuentro con el hebreo y no se lo llevó al desierto antes? Le guardó la vida, porque le iban a matar. ¿Se recuerda cuando era pequeño? Le guardó la vida. Se la llevan a la hija del faraón. Antes de que hubiera el problema, un día antes de que fuera el problema con el egipcio, si hubiera llegado el Espíritu, ¿dónde se lo lleva? Se evita. Dios no se lo llevó, permitió. Se manifestó su naturaleza. ¿Y sabe por qué Dios lo hace? Para que nos demos cuenta que con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Si Moisés no hubiera estado en problemas, no se va al desierto. Moisés no se fue porque quería, se fue porque no tenía otro. Era fugitivo, era de los 10 más buscados. Y dijo, bueno, en el desierto no me conocen. Y se fue, dejó toda la comodidad que tenía, dejó todo. Mi hermano, qué tremendo que un arranque de cólera nos puede hacer dejar todo. Si él no hubiera tenido ese arranque, no había pasado nada. Pero Dios lo permitió. Dios lo permite. Y no es porque Dios quiera que así suceda, sino que Dios de todas maneras, aunque nos equivoquemos, Dios no se va a equivocar. Aunque nos equivoquemos, Dios nos va a salir al camino y nos va a ir a encontrar. Jonás quiso huir y el Señor no se complicó. Se fue más adelante como hizo Jesús y le puso un pez. Vamos a decir que es ballena para que esté contento. Y le puso un pez, no se complicó. No le pudo, mi hermano, pudo haber puesto así como hizo con aquel hombre que se le apareció el ángel a la burrita y la burrita se quitó y le dijo, no has visto el ángel. Pudo haber aparecido así. Jonás huyendo y se le pone un ángel con tremenda espada. No te vas, tenés que ir a donde te diga. No lo hace. Al contrario, como he dicho, hasta en especial encontró el boleto. 2 por el precio de 1.
Y ahí va. Y viene Dios y dice, bueno, llegó la hora, sí llegó la hora. Ok, pez, ve. Así como aquel pez que le tocó entregar la moneda, que ahí estuvo esperando para entregar el impuesto. Mi hermano, hasta para los gastos Dios tiene prevención. Jesús tenía que pagar el impuesto y le dice, ve, el primer pez que agarres, ahí está, lo del impuesto. Y uno muchas veces afligiéndose por todo. Y vemos a Jonás, mi hermano, ahí va. No le pusieron un ángel, no le pusieron un querubín, mi hermano. Simplemente un pez, y el pez lo único que hizo fue abrir la boca. Un gallo que lo único que hizo fue cantar. Una burrita que lo único que hizo fue echarse. ¿Qué va a necesitar Dios usar para que tú y yo logremos entender cuál es el punto de apoyo? Porque Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para mi vida. Y los va a realizar. Y si estamos escuchando este mensaje, es porque este mensaje es para nosotros. Yo anhelo hacer la voluntad de Dios. Y yo sé que usted la anhela. Si no, no estuviera acá. Usted está acá porque usted de una u otra manera anhela que Dios lo trabaje. Pero aparte del anhelo que llevemos, tenemos que tener la necesidad en nuestro corazón de un cambio. La viuda de Sarepta, llega el profeta Elías, les solventa la situación que tenía, pero pasaron años para que ella reconociera su problema. Porque dice que hasta que se le enfermó su hijo de gravedad, ya había estado al borde de la muerte. Llega el profeta y le da la provisión. Pasan varios años y hasta que han pasado varios años le dice, ¿qué tienes contra mí que me has traído a memoria todas mis iniquidades? Iniquidades es acumulación de pecados. No esperemos a que el Señor nos ponga en una situación difícil. Si nosotros sabemos que Dios ha obrado en nuestra vida, si nosotros somos conscientes de todos los milagros que Dios ha hecho, de todo el peligro que Dios nos ha librado, acudamos al llamado de Él. No esperemos a que la situación esté difícil. ¿Por qué 5 vírgenes llevaban doble aceite y las otras no? Si ya lo sabían. ¿Y entonces? ¿Por qué? Ayúdeme a alguien. Si lo sabían las 5, lo sabían las otras 5. Entonces, la misma palabra te dan a ti, me dan a mí. Y de nosotros depende si la ponemos en práctica. De nosotros depende. Pero al final se va a ver si Jesús pasa de largo o si tenemos el aceite para verlo. Y termino con esto. Cuando Pedro se baja de la barca, es figura de la iglesia novia que sale al encuentro del amado. Porque él se bajó y comenzó a caminar en el agua. Nos habla de un mover sobrenatural. El resto se quedaron en la barca. Solo hubo un Pedro que bajó, que se humilló para pasar a una nueva dimensión. Y así va a pasar con la iglesia novia. La van a envolver de una dimensión en la cual va a ser llevada. Todos tenemos la capacidad y la oportunidad de escuchar la palabra. Pero a cada quien nos van a demandar. No de lo que no oímos. Dios no te va a demandar lo que no te dijo. Dios no te va a demandar lo que no te instruyó. Dios no te va a demandar lo que tú no sabías. Dios te va y me va a demandar aquello que hemos escuchado, aquello que nos han instruido. Toda la instrucción del Señor tiene un propósito: enseñarnos. Por eso vuelvo a la imagen que el Señor me ponía en ese personaje, porque usted ve que esa luz que se mira María, si usted lo observa, son letras sobre el agua. Y el agua en la Biblia nos habla a nosotros de la palabra, y las letras nos habla del rema de Dios. Los misterios en los que Dios habla te van a permitir elevarte y tener una relación con el Señor. Atrévete
a salir de la muchedumbre. Atrévete a ser diferente. Te van a tildar de loco, pero atrévete a que la palabra te la revelen, a que logres entender los misterios escondidos en la Biblia. La Biblia es clara y cristalina para aquel que anhela obedecer la voz de Dios. Pero cuando nosotros no queremos obedecer la voz de Dios, viene una tormenta y el agua se pone sucia. Pero tenemos a un Cristo que calma toda tormenta. Si en algún momento de tu vida te has apartado, si en algún momento de tu vida has dejado de creer y estás viendo la tormenta y no logras ver el agua cristalina, pídele al Señor que calme el agua y vas a lograr entender. Esto es voluntario. Esto es voluntario. Porque en unos minutos terminamos el mensaje y tú te vas a tus rutinas y yo me voy a mis rutinas. Tú te llevas o un costal lleno de manjares o te llevas un costal roto y en el camino lo puedes ir botando y llega el momento que te quedes sin nada. O puedes llevar los tesoros y compartirlos con aquellos que están cerca de ti. Porque dice que el reino de los cielos es como un mercader, como aquel que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Tú tienes experiencias que Dios te ha dado. Tú tienes promesas que Dios te ha dado. Dios te ha hablado en sueños, en visiones, en circunstancias. Y puede ser que estés viviendo el mejor tiempo de la mano de Dios. O puede ser que estés caminando en medio de una tormenta y no sabes hacia dónde vas. O puede ser que estés en una barca dormido en la parte de abajo como hizo un Jonás. ¿En qué está tu apoyo? ¿En qué está tu confianza? Cuando venga la tormenta se va a manifestar. Porque dice que la obra de cada quien va a ser probada. No cuando quiera, cuando menos se lo espere. Padre amado, gracias por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia, por habernos hablado esta tarde. Yo recibo esa palabra en mi corazón. Yo atesoro esa palabra en mi corazón. Yo deseo hacer tu voluntad, deseo crecer. Anhelo, Señor, poder crecer. Te pido que cada uno de los que ha escuchado esta palabra y que han tenido la oportunidad de oírla, también decidan, Señor, qué quieren hacer con los tesoros que tú le estás dando. Enséñales en qué está su apoyo, para que nadie diga que tú no le enseñaste. Tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia. Y como decía la profecía, Señor, no sabemos el tiempo de nuestra vida. Yo te pido, Señor, poder agradarte en el tiempo que tú me permitas estar en esta tierra. Gracias por la vida de mis hermanos. Bendícelos, bendice sus trabajos, bendice sus familias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle una